Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a una comparativa que me habéis pedido mucho porque ya es hora de comparar a la nueva generación con la anterior generación. Os estoy hablando del Amazfit GTR 3 y del Amazfit GTR 2. Como siempre en este vídeo te voy a comentar cuáles son sus principales diferencias y sobre todo la respuesta más importante a si merece o no la pena dar el salto a esta nueva generación. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y comenzamos con este vídeo. Bueno, pues nada, como os digo, vamos a comenzar con esta comparativa entre la nueva generación, entre el Amazfit GTR 3 y el Amazfit GTR 2. Y comenzando por el diseño de ambos relojes, pues la verdad es que a simple vista no tenemos demasiadas diferencias entre uno y otro. Ya veis que tenemos un cuerpo completamente de aluminio en ambos, parte trasera de plástico mate también en ambos y un frontal acabado en cristal, aunque debemos de tener en cuenta que el GTR 2 se podía comprar en un acabado de acero inoxidable, pero ya os digo que ambos son bastante parecidos al fin y al cabo. Ya estáis viendo que los dos tenemos un cuerpo redondeado y prácticamente el mismo tamaño y el cuerpo de aluminio se siente bastante sólido. También tenemos dos botones en el lateral derecho y la mayor diferencia es que el superior del GTR 3 alberga una corona rotatoria que hace que cambie por completo nuestra forma de interactuar con el sistema, algo que se agradece una auténtica barbaridad y para mí sin ninguna duda marca la diferencia. En donde sí no vamos a encontrar alguna diferencia va a ser en las partes traseras, ya que el GTR 2 tenemos un altavoz para poder realizar llamadas y reproducir sonido y el GTR 3 pues ya sabéis que en este caso no lo tiene, pero más allá de ello pues en ambos tenemos sensores, pines de carga y también un micrófono y veis que estéticamente pues sí que es verdad que cambia ligeramente, pero para nada es una diferencia demasiado reseñable, siguen prácticamente igual. En cuanto a las correas, ya veis que yo tengo la versión de silicona en ambos relojes, pero debéis de tener en cuenta que el GTR 2 puede tener una de cuero, por lo que sí que es verdad que eso puede ser importante para vosotros. Eso sí, también tened en cuenta que ambas son de 22 milímetros, así que las que os sirven para uno también os va a servir para el otro, ya que tienen el mismo mecanismo del pasador para poder intercambiarlas. Y decir que la correa de silicona de la nueva generación me parece un poquito superior, tiene unos patrones de líneas delante y unas almohadillas en la parte trasera que hace que se deterioren mucho menos y en general creo que está mejor construida, aunque también os digo que la diferencia no es ni mucho menos una locura. Si miramos a las partes frontales, pues las dos son prácticamente idénticas y la mayor diferencia es que en el GTR 2 tenemos el minutero grabado en el propio cristal, cosa que en el GTR 3 es pintado, pero ya os digo que más allá de ello tenemos un cristal igual de resistente y no he tenido ningún tipo de problema con ninguno de los dos. Y nada, ya por último pues comentaros que tenemos resistencia de hasta 5 atmósferas en ambos relojes y me he duchado todos los días con ellos y sin problemas, incluso también con el altavoz y micrófono que tenemos en el GTR 2 que siguen funcionando perfectamente. Y además también que sepáis que tenemos diferencias en cuanto a la personalización a la hora de comprarlos. Por ejemplo, en el caso del GTR 3 tenemos un cuerpo negro con la correa de silicona negra y un cuerpo plateado con la correa de color gris. Mientras que por el lado del GTR 2 ya os he dicho que se puede comprar en un acabado en aluminio, que es el que yo tengo, y otro de acero inoxidable, que el cuerpo es plateado y la correa en cuero, que sí que es verdad que es un poquito más premium, pero ya os digo que a nivel de personalización ambos están bastante bien y me gustan mucho los diseños tanto del GTR 3 como del GTR 2. Venga, y sigo contando cositas de estos dos relojes. Os voy a hablar ahora de la pantalla, que ya os adelanto que aquí pues tenemos muy poquitas diferencias entre uno y otro, y es que tenemos exactamente el mismo panel tanto en el GTR 3 como en el GTR 2, porque los dos son pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas y resolución de 454 x 454 píxeles. Y de la pantalla pues la verdad es que os diría que el panel es exactamente el mismo en uno y en otro, no he encontrado una diferencia palpable que os pueda transmitir en este vídeo. El brillo de ambos es automático y muy bueno tanto en interior como en exterior, y además también la respuesta táctil es fabulosa e incluso tiene muy buena nitidez, así que pocas pegas le puedo poner a esta pantalla que ya era muy buena y que lo sigue siendo en esta nueva generación. Y además también que sepáis que al tener tecnología AMOLED pues tenemos el Always On Display en ambos casos, que además podemos configurar desde los ajustes del propio reloj. Y si pensabais que la pantalla iba a ser lo único que se parecía en estos dos relojes, también vamos a hablar de la batería porque tenemos cositas muy parecidas. Comienzo hablando del GTR 3 en el que nos vamos a encontrar una capacidad ligeramente inferior, son 450 mAh y según Amazfit debería tener una autonomía que ronda los 18 días de uso típico. Mientras que por el lado del GTR 2 tenemos una capacidad un poquito superior, tenemos 471 mAh y según Amazfit nos debería durar aproximadamente unos 14 días. Y aquí veis que sobre el papel pues tenemos diferencias, pero es que en la práctica sinceramente tengo que dar un empate técnico porque los dos me han dado la misma autonomía prácticamente calcada con el mismo uso.
¿Y cuál es esta autonomía de la que os estoy hablando? Pues básicamente los dos me han rondado los 12 días de uso utilizándolo todo a full, es decir, sensores con mucho uso del GPS, notificaciones, etcétera. Y la verdad es que estoy muy contento con los dos, no es una batería para volverse loco, pero para un reloj de este tipo sin ninguna duda es una muy buena autonomía y de las mejores del mercado. Y por último también deciros que a la hora de cargarlo, pues en el GTR3 tenemos un cargador prácticamente calcado al del año pasado, pero cambia un poco la ubicación de los pines que están un poquito más abiertos, así que sepáis que el cargador del GTR2 no es compatible con el GTR3, pero sigue siendo un cargador que funciona sin ningún problema, con una unión magnética de calidad y una longitud del cable suficiente para que sea bastante cómodo. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar de una de las principales diferencias que tenemos entre una generación y la otra. Vamos a hablar de los sensores y como siempre voy a comenzar hablando del GTR3, en el que nos vamos a encontrar frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, brújula, barómetro, altímetro, acelerómetro y por supuesto el sensor GPS al que se le añade también el BDS, GLONASS y Galileo. Mientras que por el lado del GTR2 pues tenemos prácticamente lo mismo, tenemos sensor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, barómetro, acelerómetro, giroscopio, sensor geomagnético y por supuesto el sensor GPS. Como estáis viendo, en ambos tenemos una gran cantidad de sensores, pero os voy a comentar qué ha cambiado y cuál ha sido mi experiencia con ellos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos, la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre tenemos un desempeño muy parecido en los dos, ninguno cuenta pasos en falso. También la frecuencia cardíaca trabaja genial tanto en uno como en otro, aunque sí que es cierto que he notado que el GTR3 lo hace ligeramente mejor. Y el oxígeno en sangre, pues como siempre, datos relativamente fiables que no os recomiendo tomaros como precisos en ninguno de los dos casos. También una cosa que quiero comentar que no quiero dejar de lado es que en el GTR3 se han añadido otros conteos como cuántos pisos hemos subido en un día, tiempo de pie, tiempo sentado, etc. Y la verdad es que todo funciona genial y se agradece que dé tanta información. Otro punto interesante en este apartado que no quiero dejar pasar es que se ha añadido en el GTR3 un nuevo modo que se denomina medición en un toque. Con este modo básicamente lo que vamos a poder hacer es medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y demás sin tener que entrar en cada apartado por separado. Sí que es cierto que tarda casi 45 segundos en darnos todas las mediciones, pero nos ahorramos ir uno por uno comprobándolo, algo que tampoco me parece la función definitiva, pero sí que me ha parecido interesante mencionarlo. También comentaros los sensores de barómetro, altímetro y brújula, que todos ellos funcionan genial y además tenemos apartados específicos dentro de la interfaz para poder ver los datos con detalle, además de que esos datos también aparecen cuando hacemos deporte con GPS, algo interesante para ciertos deportes es lo que queremos saber, por ejemplo, datos como el del nivel y otros datos del estilo. Y por supuesto lo más importante, el sensor GPS, ¿qué tal? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues os digo de antemano que sin ninguna duda este es el mayor salto adelante que ha dado esta nueva generación de relojes y la diferencia con el GTR2 es bastante notoria. Y básicamente lo digo porque le han metido el mismo sistema que vimos en el T-Rex Pro, en el que podíamos seleccionar desde los ajustes los diferentes sensores que queríamos utilizar entre GPS, GLONASS, BDS, Galileo o usar todos a la vez, además también de poder seleccionar prioridad de que encuentre la señal rápido o un modo económico para ahorrar batería. ¿Y qué queréis que os diga? Pues yo he utilizado el modo de usar todos los sensores y la experiencia es sencillamente fantástica. La señal la coge rapidísimo sin importar la zona donde estemos y de hecho donde otros relojes no me cogen directamente señal, este GTR3 la ha cogido sin ningún tipo de problema y sobre todo y más importante la ha mantenido también sin ningún problema. Eso sí, tened en cuenta que si bien el registro es muy preciso en zonas abiertas, pues cuando tenemos mucho edificio, pues aquí sí que encontramos que falla un poquito más y bueno, al final se sube por edificios y demás, pero esto es algo que le pasa incluso a un teléfono móvil, por lo que es completamente normal. Y también deciros que ya sabéis que en el GTR2 pues la experiencia era bastante deficiente, es cierto que lo han ido mejorando con actualizaciones, pero es que ni aún así se acerca siquiera a lo que podemos obtener con el GTR3, por lo que mi consejo es que si buscáis un GPS del que os podéis fiar al 100% y sobre todo que sea de calidad, no deberíais ni plantearos la compra del GTR2 con respecto a la del GTR3. Y por supuesto también tenemos que hablar de las interfaces que encontramos tanto en el Amazfit GTR3 como en el GTR2, que ya sabéis que tenemos alguna diferencia importante. Y lo primero que quiero deciros que aquí os voy a comentar cuáles son las novedades y diferencias que tenemos entre ambos relojes, pero os recomiendo ver su vídeo por separado donde lo cuento todo mucho más en detalle, así que os recomiendo echarles un vistazo para tener toda la información al completo. Lo primero que quiero dejar claro aquí en este apartado para todos los diferentes usuarios que estáis viendo este vídeo es que ambos relojes no tienen ningún tipo de limitación al utilizarse en un teléfono Android o también en un teléfono iOS, ya que en ambos sistemas tenemos las mismas funciones y no tenemos ningún tipo de recorte. Bien, dicho esto, os voy a contar algunos puntos clave de funciones que sí que tiene el GTR2, pero que no tiene el GTR3 y sobre todo tenéis que conocer.
El primero y uno de los más importantes es que desde el GTR2 vamos a poder contestar llamadas directamente desde el reloj y además es súper sencillo de configurar y funciona genial. La verdad es que para mantener una conversación rápida por teléfono es suficiente y os puede salvar de más de una. Y la segunda que también me parece súper importante y es que en este caso tenemos memoria interna para la música. Podemos pasarle música directamente desde la aplicación de Zepp al GTR2 y escucharla o bien por el altavoz o incluso también podemos conectarle unos auriculares Bluetooth, algo que mola bastante para, por ejemplo, hacer deporte sin tener que llevarnos en el teléfono, y esto es una función que en el GTR3 pues no tenemos disponible. Y fuera de esto, pues también deciros que a nivel de actividades deportivas son parecidos pero no iguales, ya que tenemos hasta 150 modos en el GTR3 y algo más de 100 en el GTR2, que ya veis que no es una diferencia increíble, pero está ahí y la tenéis que conocer, aunque la capacidad de personalización sí que es mayor también en la nueva generación, pudiendo incluso modificar casi toda la información que nos muestra a tiempo real. Y hay otra diferencia que también me parece bastante clave y es que el GTR2 tiene multitarea real en deportes y el GTR3 no la tiene, solo la tiene en el cronómetro y en el temporizador, al menos al momento de grabar este vídeo, ya que más adelante no sé si lo meterán. Y esto básicamente significa que si hacemos un deporte en el GTR2 pues podemos salir y hacer otras funciones y esa va a seguir corriendo de fondo, cosa que en el GTR3 tenemos que detenerla o pausarla sí o sí. También un punto importante que sí que ha mejorado es que el GTR3 podemos instalar aplicaciones externas en el reloj desde la aplicación de Zepp, aunque es cierto que son pocas las aplicaciones por ahora, únicamente tenemos algunas como calculadoras, recordatorios de beber agua y demás, pero está guay porque si se abren a otros servicios de terceros estaría bastante bien para tener aplicaciones compatibles, cosa que en el GTR2 pues directamente no vamos a poder tener. También otra cosa que me gusta mucho es que tenemos una mayor cantidad de funciones en el GTR3 que no tenemos en el GTR2, como por ejemplo el ciclo menstrual de la mujer, disparador remoto de la cámara, un apartado de tiempo más completo, incluso indicándonos datos tan curiosos como si hace buen tiempo para lavar o no el coche, también un horario de cuando se pone o sale el sol y la luna e incluso las mareas, etcétera, etcétera. Por supuesto, también recordaros que ninguno de los dos tenemos chip NFC para poder realizar pagos móviles o también la capacidad de responder notificaciones, únicamente podemos leerlas o borrarlas, pero nada más. Ya sabéis que esto es algo totalmente normal en este tipo de relojes. Y por cierto, también que no se me pase que el salto adelante en el GTR3 con el uso de la corona situada en el botón me ha parecido brutal. Y esto lo digo básicamente porque la forma de interactuar con el reloj cambia por completo y sinceramente creo que mejora muchísimo con respecto al GTR2, que hace que sea mucho más sencillo y preciso acceder a cualquier apartado, y también eso añadido a que tenemos una vibración que lo acompaña, pues hace que la experiencia sea muy top. Por último, también deciros que el apartado de ajustes del GTR3 también es mucho más extenso sin depender de la aplicación y podemos configurar una mayor cantidad de cosas relacionadas con la pantalla, modos específicos o incluso la personalización del propio reloj. Y es que en el GTR2 no es ni mucho menos malo, pero el sistema de esta nueva generación es claramente más completo y tiene un mejor funcionamiento sin lugar a dudas. Y nada, ya para ir finalizando con esta comparativa vamos a hablar de las aplicaciones, que en este caso pues tenemos exactamente la misma, y es que tenemos la aplicación de Zepp, que es una aplicación que funciona tanto en Android como en iOS y sin ningún tipo de limitación en los dos casos. Y por comentar un poquito la aplicación, pues la verdad es que ya sabéis que me encanta, además cambió hace relativamente poco el aspecto y ahora me parece visualmente más bonita y se pueden acceder a los diferentes datos de manera más sencilla. Ya sabéis que podemos ver todos los datos de pasos, calorías, deporte con GPS, con mapa del recorrido, frecuencia cardíaca, sueño con incluso las siestas, así que al final pues es completísima y con una cantidad de datos que muchas veces pues es hasta abrumador. Y en cuanto a los ajustes, pues que sepáis que se puede tocar todo lo que os he comentado que se puede hacer en el reloj, pero también un pasito más allá, porque por ejemplo podemos sincronizar nuestra cuenta de Strava para que los deportes se suban automáticamente a nuestra cuenta en ambos relojes, algo que mola mucho, y también podemos sincronizar nuestra cuenta de Amazon, en este caso de Alexa, porque tanto el GTR2 como el GTR3 es compatible con Alexa y además funcionan bastante bien en los dos relojes. También por supuesto podemos descargar Watch Face, muchos de ellos que son configurables, actualizar el reloj, añadir tareas o eventos al calendario del reloj, configurar todo lo referente al orden de menús, pantalla e incluso el registro de los sensores con el intervalo de tiempo que queramos, etcétera, etcétera. Y la diferencia más relevante es que las opciones de personalización son algo más extensas en el GTR3 y podemos acceder por ejemplo al apartado de descargar aplicaciones externas, así que es un pelín más completo en esta nueva generación, pero la diferencia no es ni mucho menos una locura. En definitiva, ya sabéis, una aplicación de muy alto nivel que nos da control completo sobre todo lo que hacemos con los relojes y se nota que Amazfit la tiene muy bien trabajada, así que sin duda uno de los mejores software del mercado en un reloj inteligente y por suerte la podemos disfrutar tanto en el GTR2 como en la nueva generación en el GTR3.
Y nada, ya os he comentado absolutamente todos los apartados que os quería hablar, tanto del GTR 2 como del GTR 3, y por supuesto pues nos queda hablar del apartado de precio y de las conclusiones, y rápidamente os comento el tema del precio. Por ejemplo, el GTR 3 tiene un precio oficial de 150 euros, aunque ya sabéis que más adelante irá bajando de precio, pero como siempre os voy a dejar el link en la descripción con el mejor precio posible para que le podáis echar un vistazo, o si le queréis pillar, pues ya sabéis también que lo tenéis por ahí. Y mientras que por el lado del GTR 2, pues ya se puede encontrar por bastante menos precio que salió originalmente, se puede encontrar por en torno a unos 130, 140 euros aproximadamente, y también como he hecho con el GTR 3, en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces de compra por si le queréis echar un vistazo. Y en cuanto a mis conclusiones de esta comparativa, pues voy a intentar ser bastante claro, y es que para mí el GTR 3 me parece mejor reloj que el GTR 2 sin ninguna duda, ya que la diferencia es evidente a nivel de la interfaz, calidad de sus sensores y otros aspectos. Ahora bien, sí que es cierto que debéis tener en cuenta las funciones extras de responder llamadas y la memoria interna para la música que tiene el GTR 2, por lo que si para vosotros eso es capital, la elección la tenéis que tener clara. Y aparte de esto, pues por supuesto os tengo que responder a dos preguntas que me parecen también clave. La primera de ellas es, oye, ya tengo el GTR 2, ¿merece la pena el cambio? ¿Me compro el GTR 3? Pues yo sinceramente creo que no, a menos que para ti sea clave que los sensores funcionen mucho mejor y sobre todo el tema del GPS que sea mucho más preciso, pero por lo demás creo que no merece la pena que cambiéis, ya que con el GTR 2 tenéis reloj para rato. Y la otra pregunta que me parece clave es, oye Dani, no tengo ninguno, ¿cuál me compro? ¿Me compro el GTR 3? ¿Me compro el GTR 2? Pues la verdad es que es bastante complicado, ya que son muy parecidos en cuanto al precio, y yo voy a decir lo que haría yo, es decir, yo personalmente me compraría el GTR 3 porque a mí me dan igual las funciones extras que os he comentado del tema de las llamadas y demás, pero sí que entiendo que os genere la duda que el GTR 3 no tenga eso. Sinceramente, si buscáis esas funciones sí que me iría por el GTR 3 Pro, aunque os gastéis un poquito más de dinero, pero creo que el GTR 2 tiene carencias que no encontramos en la nueva generación, por lo que ese desembolso extra yo pienso que os merecería la pena, y yo personalmente es lo que os recomiendo. Y bueno, ahora sí, ya creo que no me queda nada por comentar de esta comparativa. He intentado hacerlo lo más extensa posible y sobre todo lo más detallado posible para que conozcáis todas sus diferencias y sobre todo cuál es mi opinión acerca de los dos relojes. Y ahora pues por supuesto es vuestro turno de dejarme en los comentarios pues qué opináis del vídeo, os ha resultado útil, no os ha resultado útil, tenéis alguno de los dos, qué opináis de los productos, ya sabéis, os espero por ahí debajo. Y nada, yo os digo, poco más os puedo comentar, espero que os haya resultado de mucha ayuda y de verdad muchas gracias por ver todos los vídeos del canal, que le estáis dando bastante caña y de verdad nos estáis respondiendo muy bien, estoy muy contento y espero que esto siga así porque de verdad estoy encantado haciendo contenido con la respuesta que estáis teniendo. Y nada, lo dicho, de verdad, muchas gracias a todos y ya sabéis que próximamente vais a tener más vídeos, así que estad suscritos porque vienen muchas más comparativas y muchas más reviews, tanto de relojes como también de auriculares, así que ya sabéis, tenéis por ahí el botón de suscribirse y nada, nos vemos en un próximo vídeo, pasadlo bien y nada, un saludo.